Hermano, déjame decirte, tenemos un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios que hace justicia. Y nosotros como cristianos, y como somos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos que aprender también a hacer misericordia y a hacer justicia. Como cristianos, para reflejar el amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Son dos cosas totalmente diferentes, la misericordia y la justicia. Déjame decirte lo que encontré aquí de la definición de lo que es justicia, y es: en el ámbito de las Escrituras, la justicia es la ley inmutable y responsable de las consecuencias de las acciones. Debido a la ley de la justicia recibimos bendición cuando obedecemos los mandamientos de Dios. La ley de la justicia exige que recibamos un castigo por el pecado que cometamos. Ese es lo que es la justicia. Que cuando tú haces algo malo vas a recibir un castigo, pero también hay justicia cuando tú estás haciendo las cosas de manera correcta. Y vamos a entender ahora lo que es misericordia, y también busqué la definición de lo que es misericordia. Hay dos definiciones aquí, te voy a leer la primera definición. Dice: misericordia, significa que es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. Si ves, va también pegado de lo que nosotros tenemos que hacer con la misericordia de Dios, y tener que ser también misericordiosos con los demás. Tener compasión por aquellos que están sufriendo, que están pasando por problemas, por conflictos, por deficiencias, por necesidades, y no solamente eso, sino brindarles el apoyo. Y la segunda definición es acerca de la misericordia de Dios, y dice: cualidad de Dios en cuanto a ser perfecto, por la cual perdona los pecados de las personas. Dios en su misericordia también nos alcanzó. Dios en su misericordia ha perdonado todos nuestros pecados a través de Jesucristo, que dio su vida en la cruz por nosotros. La misericordia de Dios se muestra en un trato compasivo a cada persona, más allá de los méritos que la persona tenga. Si la persona es una persona buena, que normalmente no hace nada malo, o si la persona incluso es una persona que ha hecho pues lo más malo que te puedas imaginar, matar a una persona, agredir a una persona, abusar de una persona, aún ellos pueden alcanzar la misericordia de Dios. Dios no ve si la persona es buena, Dios no ve si la persona es mala, sino Él solo lo que ve es que la persona es redimida por la sangre de Jesucristo, que Jesús murió por ellos y ha expiado todos los pecados también, tengan la magnitud que tengan, y esa es la misericordia de Dios. Cuando tú aceptas ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, la misericordia de Dios ha llegado a tu vida. Nuestro Padre Celestial conoce nuestras debilidades, conoce nuestros pecados, pero nos muestra su misericordia al perdonar todos esos pecados, permitiéndonos nuevamente a través de Jesucristo estar y morar en la presencia misma de Dios. Ese es el Dios misericordioso que nosotros tenemos. ¿Qué hay en cuanto a nosotros como hombres? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como hombres? Nosotros debemos de manifestar esa misericordia a los demás.
Y esa misericordia se debe de manifestar en el amor a todas las personas, en asistir a aquellos que vemos que sufren, que tienen necesidad, en poderles apoyar, y no solamente apoyarles de manera espiritual, en la que tú les digas: hermano, sé que estás sufriendo, o sé que estás pasando por necesidades, sé que tienes una enfermedad, sé que tienes un problema muy grande. Voy a estar orando por ti para que Dios te ayude. Veo que te quedaste sin trabajo, que no tienes para comer. Voy a estar orando para que el Señor te bendiga y te dé provisión. No, la misericordia tiene que ir más allá, en la que nosotros tenemos que apoyar a ese necesitado, no solamente espiritualmente, sino físicamente. ¿Sabes qué, hermano? O sea, sé que estás pasando necesidad y te traigo aquí esta despensa para que tú puedas seguir adelante en lo que se compone tu situación financiera. O también, ¿sabes qué, hermano? Sé que estás enfermo, vine a visitarte, no tienes para los medicamentos. ¿Sabes qué? Dame la lista de los medicamentos, yo voy a ir por esos medicamentos. O sea, físicamente también tenemos que apoyar al necesitado. Otra de las maneras en que nosotros podemos manifestar esa misericordia, y especialmente, es en el perdón. Aquellos que te han ofendido, aquellos que te han agredido, la misericordia se refleja en el perdón a esas personas. Es más que un sentimiento de simpatía, la misericordia es que tenemos que practicar constantemente la misericordia para reflejar el amor de Dios en nosotros. Como cristianos tenemos que estar reflejando que Cristo vive en nosotros y que nosotros ahora somos semejantes a ese Dios misericordioso. Les voy a invitar a abrir Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 1. Y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a Él. Independientemente si el mundo te trata bien, te trata mal, no tienes que hacer misericordia por eso, sino porque el amor de Dios está en ti y mora en ti el amor de Dios, independientemente de lo que la gente esté haciendo. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pablo hace un momento decía que nosotros vamos hacia la vida eterna, que nosotros vamos a conocer a Dios, y ese Dios misericordioso le vamos a ver tal como es. Yo también les decía que esta vida es un desierto que nos está preparando para cuando lleguemos a esa tierra prometida. Obvio, en este desierto vas a pasar penurias, vas a pasar conflictos, vas a pasar problemas, vas a pasar guerras, contiendas. Sin embargo, el amor y la misericordia de Dios tienen que permanecer en ti para cuando llegues a esa tierra prometida, de verdad continúes expresando ese amor y misericordia de Dios y seamos semejantes a Él. Decía: este cuerpo incorruptible va a ser cambiado en algo, este cuerpo corruptible va a ser cambiado en algo incorruptible. O sea, vamos a ser ya, ahora sí, semejantes completamente a Dios, sin dolores físicos, sin problemas, pero Dios nos permite forjarnos a través de este desierto para llegar a ese día. Dice: todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nosotros estamos siendo refinados como oro en este desierto. ¿Cómo reaccionamos? Vamos a ver más adelante. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley,
pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. O sea, ya no hay vuelta de hoja. Él redimió completamente nuestros pecados y nosotros tenemos que empezar a ser totalmente diferentes, como cristianos diferentes, y reflejar ese amor a toda la humanidad y que vean que de verdad Cristo mora en cada uno de nosotros. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esto es fuerte. El que ha conocido a Dios busca ya hacer las cosas correctas y hacer las cosas bien, no seguir haciendo las cosas de manera incorrecta, no seguir haciendo las cosas de manera mala, porque entonces Cristo no está morando en nuestro corazón. Dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermano, tenemos que hacer misericordia, tenemos que hacer justicia. Vemos que la justicia dice que es que los que han hecho mal paguen. Pero ¿cómo entonces nosotros podemos hacer misericordia y justicia a la vez? Es lo que vamos a ver. La palabra nos enseña que debemos ser justos y hacer misericordia. Sin embargo, en la actualidad nosotros vemos que el mundo no lo está haciendo así. En el mundo hay violencia, en el mundo hay asesinatos, en el mundo hay separaciones, hay guerras, hay contiendas. No hay misericordia actualmente en el mundo. La única misericordia que debe de quedar está en todos aquellos que decimos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, como cristianos, tenemos que trabajar en hacer misericordia y en hacer justicia. Para entender esto mejor, vamos a recordar que el pecado entró al mundo por la desobediencia de Adán y Eva. Y al haber desobedecido y al haber pecado, fueron desterrados del Edén. Y vemos que a partir de todo eso, el odio, la violencia, los celos, las contiendas, empiezan a reflejarse en la humanidad. Génesis capítulo 4 narra una de las mayores tragedias en las Escrituras, la cual sucedió inmediatamente después de la caída del hombre. Y esta trajo maldición y muerte a la humanidad, porque nosotros ahí vivíamos con Dios, vivíamos físicamente, y el Espíritu de Dios moraba en nosotros. Pero al hacer esto, la muerte física vino a nosotros y la muerte espiritual. Pero Cristo ahora nos vuelve a regresar a través de su sacrificio, el que nosotros podamos llegar a esa vida eterna y nuestra vida espiritual siga eternamente. Y aún nuestro cuerpo será transformado y viviremos eternamente. Este capítulo es la historia de Caín y de Abel, y la historia en la que Caín mata a su hermano Abel
en donde se ven reflejados en esta historia los celos, la separación, el odio, la malicia que llevó a Caín a cometer este asesinato violento. Y no solamente eso, sino también a tratar de justificarse delante de Dios por ese pecado. Vamos a leerlo rápidamente para recordarlo. Dice Génesis capítulo 4, vamos a leer a partir del versículo 3, dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y ve que aquí Dios todavía le da oportunidad a Caín, porque Dios ve el corazón del hombre y sabe cuando el hombre está a punto de caer, a punto de pecar, a punto de hacer las cosas malas. Dice, entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y aquí le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y te enseñarás de él. O sea, Dios le está previniendo de lo que viene, de lo que va a suceder, de lo que va a ser, apelando a que tenga misericordia por su hermano, en el que ahora tiene celos, ira, contienda, para que no haga algo malo, sino que aplique algo bueno. Pero y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí vemos un hermano que sigue al otro sin saber lo que va a suceder, teniendo confianza en él, y el otro aprovechándose de esto, y lo matan. Y dijo Jehová a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y él respondió, y aquí empieza a negar: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Soy responsable de estarlo cuidando? Que se cuide él. ¿Por qué me preguntas a mí? Casi le dice. Y Dios, sabiendo lo que había sucedido, y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En este pasaje vemos dos actitudes opuestas. Abel, cuya ofrenda y el corazón con que entregó esa ofrenda agradó a Dios, dando lo mejor que él tenía para traer ese sacrificio delante de Dios. Caín dice que trajo una ofrenda, no dice que trajo lo mejor. Aquí Caín podía haberle dicho a su hermano: ¿sabes qué? También traigo las mejores cosechas, los mejores frutos en ofrenda para Jehová. O ¿sabes qué? Te voy a dar fruta o algo para que me des un carnero también para ofrecerle sacrificio a Jehová. Él nada más trajo. O sea, Dios conoce el corazón de cada una de las personas, y esto se manifiesta también en eso. Vamos a continuar en el mismo Juan 3, y vamos al versículo 10, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. La maldad que utilizó aquí Caín no utilizó justicia, no utilizó misericordia. El acto de Abel de ofrecer sacrificio fue justo delante
delante de Dios, mientras que las obras de Caín fueron malas. Sin embargo, Caín reaccionó negativamente al rechazo de su ofrenda y se enojó, y vemos aquí que no escuchó el consejo de Dios. Si él hubiera hecho lo correcto, algo diferente hubiera sido para Caín. Sin embargo, decidió hacer lo malo y luego lo niega. ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? Qué tremendo es este pasaje, hermanos. Qué tremendo para dejarnos esta reflexión. Sin embargo, de acuerdo a lo que hemos estado leyendo aquí, nosotros ahora somos hijos de Dios. Y dice que todo el que permanece en Él no peca. El que hace justicia es justo como Él es justo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, hazte esta pregunta y háztela en tu lugar y no me la contestes, contéstate a ti. ¿Cuál es nuestra responsabilidad referente al bienestar de otros? Y no solamente digo otros, los que están cerca de nosotros, los que nos rodean, nuestros familiares, vecinos, familia, hermanos de la iglesia, sino con todo el prójimo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y dice, también tenemos enemigos. ¿Cuál sería nuestra responsabilidad de hacer misericordia con nuestros enemigos? Antes contéstate, pero déjame decirte, la tendencia en el mundo es amar solamente a los que están cerca de nosotros, amar solamente a las personas que nosotros conocemos, incluso a los que están a nuestro alrededor nada más, nuestra familia, los compañeros de trabajo, nuestros vecinos. Y dicen ellos, ¿por qué sacrificar los pocos recursos y oportunidades en personas que no conocemos, personas que desprecian nuestra voluntad, que abusan de nuestra bondad, o peor aún nos odian? Así es como también como cristianos debemos nosotros de pensar. Déjame enseñarte quién es el prójimo y en quién tienes que hacer misericordia. No solamente tus amigos, tu familia, la iglesia y las personas con las que tienes relación constantemente. Y Jesús nos enseña quién es el prójimo. Y eso lo vemos en Lucas, capítulo 10, en el que le preguntan a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Él les contesta de esta manera, a partir del versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba en el camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Si vemos un samaritano, eran aquellos que no podían convivir con los judíos y les tenían prohibido convivir con los judíos. Incluso recordamos el pasaje de la mujer samaritana con la que Jesús estuvo. ¿Cómo platicas con esta mujer? Y Jesús le platicó y perdonó sus pecados y todo lo que dice este pasaje. Y acercándose, dice, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y además poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Imagínate
O sea, pobre hombre, yo no lo conozco, pero está herido. Y él todavía le cura y lo lleva a un lugar. Y dice aquí que cuidó de él no sé cuántos días. Estuvo ahí con una persona totalmente desconocida. Otro día al partir, dice todavía, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Incluso invirtió. La misericordia le llevó a invertir lo que él tenía por alguien que no conocía. O sea, está dando ese apoyo a ese necesitado. Está viendo el sufrimiento de ese necesitado y está haciendo misericordia con ese necesitado. Y pregunta aquí Jesús, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó misericordia en él. Y entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo, haz misericordia. Hermanos, todas nuestras obras de justicia no son para vanagloria de nosotros, sino son señal de que el amor de Dios está en nosotros, que Él nos ha adoptado como sus hijos. Nuestra justicia no nos salva, sino es la prueba de que nosotros ahora hemos sido integrados por gracia al pueblo de Dios, a ser llamados hijos de Dios. El mayor ejemplo de la misericordia lo tenemos en nuestro Dios. La palabra dice que Dios es grande en misericordia y habla muchos pasajes de la misericordia de Dios. La primera de ellas tuvo misericordia de toda la humanidad al enviar a Jesús a tomar nuestro lugar. Y todos conocemos ese pasaje de Juan 3:16, que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo para que muriera por nosotros, para que muriera en nuestro lugar, para que tuviéramos, para que el que cree tenga vida eterna en Cristo Jesús. La misericordia se puede definir de varias maneras, pero su base está en el perdón. Perdonar a las personas por sus equivocaciones, por lo que han hecho con nosotros, es uno de los temas centrales de las enseñanzas de Jesucristo, el perdonar. Debemos amar la misericordia y la justicia de Dios. Bienaventurados, dice Mateo 5:7, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si tú haces misericordia, si tú ves por el que tiene necesidad, por el que está enfermo, por el que está en la cárcel, por cualquiera de todos ellos, ¿tú crees que el día de mañana, si tú te encuentras en esta situación, Dios te va a dejar, Dios te va a abandonar? No, obviamente no, la misericordia de Dios va a llegar también en ese aspecto a tu vida. Ahora la pregunta de este tema, ¿cómo podemos hacer misericordia y a la vez ser justos? Si una persona viene y te roba lo más valioso que tengas, no sé, tu carro, te roba dinero, te roba tu celular, o te agreden, o han abusado de ti, ¿son estos actos justos? Obvio no son justos. Entonces, ¿cómo puedes aplicar la justicia y la misericordia en estos casos? Y vamos a leer Miqueas capítulo 6, versículos 7 y 8. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de Dios. Para Dios es mayor la misericordia que cualquier sacrificio.
Déjame comentarte algo que aprendí hace varios años y fue de nuestro pastor. Yo me acuerdo una noche en la que rentábamos un lugar, un espacio, un edificio que estaba ahí, bueno, una casa grande que tenía incluso uno como pequeño auditorio, ahí por el 18 de marzo, enfrente del 18 de marzo. Y un día estábamos durmiendo y me habla el pastor y me dice, oye, ¿qué crees? Me acaban de hablar que alguien se metió ahí a las oficinas y está robando. Nos paramos, fuimos varios de nosotros, hablamos a la policía, una patrulla nos acompañó y ¿qué crees? Que esa persona todavía estaba ahí en ese lugar. Y lo sacaron y yo me acuerdo que iba con una bolsa esa persona, ya llevaba los micrófonos, llevaba varias cosas valiosas de la iglesia, yo creo para venderlas. Y la policía le dice al pastor, pues usted díganos, lo remitimos ahorita directamente para que pues pague lo justo, la justicia y todo eso. Y el pastor dice, ¿sabe qué? No, aquí están las cosas. Y este pobre hombre pues tiene que aprender que Dios es grande y misericordioso y no queremos dañarle. Y todos los que estaban ahí, pero pastor, si aquí está la policía, que se lo lleven, que hagan. Y dice, ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es el alma de esa persona, por la que vamos a estar orando para que Dios le salve. Es lo que dice la palabra, ora por tus enemigos. Dios es el que tiene el juicio. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, tu enemigo, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás en su cabeza. No seas vencido por la mano, sino vence con el bien el mal. Y yo lo aprendí esa noche ahí con nuestro pastor que es mejor que Dios haga la justicia y nosotros hagamos misericordia. Yo sé que a muchos no les gusta que cuente yo también cosas personales, pero la palabra dice que nosotros digamos al mundo lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Yo soy de las personas que ahora bendice a los que te hacen un daño, a los que te roban. Me han robado muchas cosas, he perdido muchas cosas. Una de las más graves fue una fraude que me hicieron, que perdimos más de 500,000 pesos. Sin embargo, yo decía, yo sigo orando porque Dios tenga misericordia de ellos. Fue tan fuerte el impacto que la mitad de la cara se me paralizó. No podía incluso comer, se me caía la comida, el ojo no lo podía cerrar. Ustedes no lo notan, pero cuando abro los ojos, no se abre completamente porque ya queda una secuela después aún de la rehabilitación. Pero aún así yo puedo seguir diciendo, Dios, ten misericordia de ellos. Cuando muchos me dicen, ¿cómo crees? Si fue mucho dinero el que te defraudaron, el que te robaron. Dios es el que hace la justicia. Nosotros tenemos que hacer misericordia. Ya para finalizar, déjame darte 3 puntos que debes de tomar en cuenta para hacer misericordia. Permitamos que Dios, el punto número 1, permitamos que Dios tome la venganza mientras nosotros practicamos misericordia. Amar misericordia es confiar que las cosas injustas y arbitrarias que suceden van a ser rectificadas, ya que la venganza le pertenece a Dios.
Hebreos 10:30 nos dice, pues conocemos al que dijo, mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. De Él es la justicia y nosotros tenemos que hacer misericordia. Debemos amar a nuestros enemigos, no vengarnos de ellos. Hay que confiar en el perfecto amor de Dios. Hay que dejar que Él haga esa justicia. Punto número 2. Nosotros tenemos que continuar mostrando esa misericordia, aunque no lo hagan con nosotros, aunque esa gente no sea misericordiosa con nosotros. Debemos ver a cada ser humano como con el que hemos tenido contacto, y aunque no lo conozcamos, debemos de verlo como una persona que requiere la misericordia de Dios en su vida. Punto número 3. Busquemos continuamente a Dios para que Él nos ayude a salir adelante y a seguir haciendo misericordia en esto, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente a Dios. Nuestra responsabilidad es estar constantemente orando y dando gracias a Dios y buscando a Dios, meditando en la palabra del Señor para que también haga transformación en nuestras vidas. Somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. Todo aquel que permanece en Él, dice, no peca, porque la simiente de Dios está en Él. Hace justicia porque Dios es justo. Y el que es nacido de Dios no peca porque Dios está en Él. Debemos amar y hacer misericordia. Y la justicia la va a hacer nuestro Padre Celestial, y vamos a creer en esa justicia. No vamos a estar persiguiéndola. Sabemos que Dios lo va a hacer. Nosotros solamente limpiamos nuestro corazón siendo misericordiosos y perdonando a aquellos que nos han hecho mal y nos han agredido. Inclina tu rostro, vamos a orar.